Buenos días, les hablaremos de teoría electromagnética aplicada a antenas MIMO en contexto de telecomunicaciones 5G y antenas satelitales correspondientes al artículo Satellite Communication Antenna Structure Design Method and Model Design Analysis Based on 5G Background. Aquí los autores presentan un diseño estructural llamado FEM, por sus siglas en inglés, Finite Elements Method, método de elementos finitos, para antenas de celosía, un arreglo geométrico tal como el que aprecian en la imagen de la izquierda. Lo que hacen con el FEM es diseñar una antena en un software donde evalúan su estabilidad. Actualmente, con el avance de la tecnología, se buscan telecomunicaciones con latencia baja, y el 5G presenta la tecnología en computación para saciar la demanda de información veloz. Los autores hacen un trabajo mecánico al evaluar la estructura de la antena, ya que una buena estabilidad ante vientos o climas adversos garantiza el rendimiento entre los elementos que conforman la antena. Aquí es donde entra en juego la teoría electromagnética, ya que la forma en que evalúan que la antena funciona correctamente es por medio de parámetros electromagnéticos de los que hablaremos más adelante. Una de las desventajas del 5G es que al ser veloz sacrifica su alcance debido a que al tener mayor frecuencia y ser ondas milimétricas, la onda se atenúa y no tiene tanta penetración en comparación al 4G, porque la profundidad de penetración es el inverso de la atenuación, y la atenuación, al menos para conductores y en algunos casos de dieléctricos con pérdidas, depende de omega, producto de la frecuencia, por lo que a mayor frecuencia, menor profundidad de penetración. Esto origina la necesidad de instalar mayores antenas para lograr las comunicaciones. Por eso es importante el estudio del artículo, porque las antenas de celosía son más baratas, sin embargo, más frágiles. Por lo tanto, es importante ser minucioso con las evaluaciones electromagnéticas para que la antena opere durante mucho tiempo. Los autores también señalan la importancia de las antenas satelitales porque el bajo alcance limita llevar comunicaciones a zonas de difícil acceso como rurales o con menor población, porque no resulta en un negocio para las empresas poner torres de servicio del 5G ahí. Sin embargo, con un satélite de órbita baja llamada LEO por Low Earth Orbit en inglés, como los satélites Starlink de SpaceX que la mayoría conoce, es posible mandar la señal al satélite y que ésta la envíe a sus dichas torres. No obstante, surge otro problema. Los LEO tienen un tiempo de operación bajo porque, relativos a la órbita terrestre, tienen una trayectoria altamente veloz, lo suficientemente veloz para reducir los tiempos de procesamiento de la señal, por lo que, aparte de que las antenas tengan buena estructura mecánica para que la señal no se pierda en la órbita veloz del satélite, es necesario desarrollar e implementar técnicas de directividad adaptativa de la señal electromagnética, de tal forma que la gran cantidad de información procedente del canal de comunicación entre las antenas sea procesada de manera rápida y eficaz. He ahí la importancia de las técnicas 5G. Las técnicas que manipulan variables electromagnéticas en las que se enfoca el artículo son el beamforming adaptativo y el MIMO, por sus siglas en inglés, Multiple Input, Multiple Output. Estas técnicas pretenden dar solución a los problemas de comunicación entre antena terrestre y antena satelital más adelante. Aquí es donde aparecen los conceptos de teoría electromagnética porque basa su funcionamiento en sus fenómenos. Se define como dos elementos conductores colineales alimentados por una fuente de corriente alterna que emite y recibe señales de voltaje, como ven en el GIF de la izquierda. Al introducir corriente alterna intervienen dos ecuaciones de Maxwell. La corriente hace que la distribución de carga en el conductor cambie en el tiempo, haciendo que cargas negativas y positivas se alejen periódicamente a los extremos. La presencia de corriente alterna de acuerdo a la ley de Ampère-Maxwell genera un campo magnético variante en el tiempo alrededor del dipolo, lo que a su vez genera un campo eléctrico, de acuerdo a la ley Faraday-Lenz. Por lo tanto, las dos ecuaciones de Maxwell son importantes para expresar matemáticamente el fenómeno. A su vez, la oscilación de los campos electromagnéticos generan ondas electromagnéticas que se propagan en el espacio. El análisis de antenas se hace en referencia al campo eléctrico. El patrón espacial que deja el campo es llamado patrón de radiación y puede representarse en dos dimensiones en coordenadas polares como ven a la izquierda, o bien, si se quiere visualizar también el campo magnético, puede verse el patrón en tres dimensiones como en la derecha. Así que el patrón de un dipolo es un toroide. Aquí pueden observar cómo es el cambio de distribución de carga generando un campo que a su vez genera una onda de campo eléctrico. Entonces, así es como un dipolo produce una onda, donde vamos a transmitir información. Así se visualiza en el dipolo. Una vez producida la onda, en antenas nos importa saber cómo orientar ese campo radiado al espacio, es decir, cómo lo polarizamos. Como ya sabemos, la polarización de una señal electromagnética nos dice de qué manera está oscilando su campo eléctrico. A la hora de diseñar la polarización de una antena, podemos manipular estas oscilaciones de diferentes maneras, concretamente de tres tipos. Arrancando con la polarización lineal, que es la que comúnmente hemos visto en clase, donde el campo eléctrico oscila meramente en un solo eje y por tanto sus componentes están desfasadas en múltiples enteros de pi.
En la polarización circular, estas componentes están desfasadas pi medios y sus valores absolutos son iguales, mientras que la elíptica conserva el desfase pero cambia los valores máximos de sus componentes. En el artículo de investigación utilizan la elíptica porque es la polarización más general y desprecian la componente Z, porque al analizar la polarización de la antena, esta no se mueve. Para efectos prácticos, durante esta presentación analizaremos los casos de la polarización lineal, ya que es el tipo de polarización que presenta la antena más fundamental, un dipolo. Una vez establecido este modelo de polarización, podríamos analizarlo en un sistema de dos antenas dipolo. Como el modelo es lineal, la orientación horizontal o vertical realmente no afecta en el análisis. Esto se puede considerar simplemente como una rotación del sistema de referencia. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando la polarización de la antena emisora no concuerda con la polarización de la antena receptora? Dado el caso, es que presentaremos un factor de pérdida por polarización, un PFL por sus siglas en inglés. Este coeficiente es sumamente importante cuando se necesita acoplar las polarizaciones de dos antenas, ya que nos ayuda a cuantificar la cantidad de potencia que se pierde en ese cachito de campo eléctrico que no coincidió. Concretamente, el factor de pérdida por polarización es el cuadrado del producto punto entre los vectores unitarios que representan a las dos polarizaciones. Este producto punto nos permite obtener qué tanto de esta polarización embona con la otra, al menos especialmente. Si el producto punto resulta 1, en el artículo se menciona que es un caso de copolarización. Por otro lado, si resultase 0, quiere decir que las polarizaciones se encuentran completamente ortogonales. Habrá nula recepción de la señal. Para cualquier valor intermedio se tiene un caso de polarización cruzada. Este problema de desacoplo de polarización podría llegar a solucionarse con una correcta implementación de tecnologías MIMO y beamforming adaptativo, como se menciona en el artículo. Al momento de establecer las dimensiones de la antena dipolo, la longitud de onda que irradiará es un parámetro importante a considerar en la etapa de diseño de tu antena. Para el caso de una antena dipolo, tienes que establecer primero bajo qué frecuencias quieres que la antena opere, concretamente bajo qué frecuencia ideal quieres que se trabaje. En base a esto, puedes estimar más o menos qué longitud de onda va a tener la señal que vas a mandar. Pero ¿de qué te sirve conocer la longitud de onda que quieres transmitir para el diseño de tu antena? Bueno, pues aquí entra el concepto de longitudes de resonancia. Estas longitudes de resonancia son las longitudes que debe tener un dipolo para las frecuencias ideales que quieres transmitir. Para el caso de esta antena, la frecuencia de resonancia más usada es lambda sobre 2. La razón detrás de esta constante es intuitivamente explicada si analizamos cómo se ve el patrón de radiación de una antena dipolo, y profundizando más, cómo se ve el campo eléctrico oscilante. Tomando como referencia visual este GIF, notamos que el campo eléctrico producido por una tensión oscilante en corriente alterna produce diferentes magnitudes de campo eléctrico, siendo máxima cuando las cargas se encuentran más próximas, es decir, a la mitad de la longitud del dipolo, y mínima cuando las cargas se encuentran en los extremos del dipolo. Dado una frecuencia, te conviene que la longitud que le tome a estas cargas recorrer sea la mitad de la longitud de onda asociada a esa frecuencia, porque para cuando la distribución de cargas recorra un cuarto de la longitud de onda, estará en el centro del dipolo, el máximo de la señal que planeaste. Para cuando recorra otro cuarto de lambda, alcanzará la magnitud mínima, porque la distribución de cargas positiva y negativa se encuentran a la mayor distancia entre ellas, y el campo eléctrico se disminuye al cuadrado de la distancia. Es por eso que se elige lambda sobre 2, para que los campos eléctricos generados por la corriente oscilante concuerden con los máximos y mínimos de tu señal. Ahora, cuando cambias las longitudes de tu dipolo para la misma señal, se producen otros patrones de radiación del campo eléctrico, precisamente porque para una misma señal ya no embona esta longitud de onda, haciendo que el patrón de radiación se deforme para casos de lambda menores. Ahora, para casos de lambda mayores, por así decirlo, múltiples enteros de lambda, observamos cómo se forman lóbulos indeseados de propagación, para este caso específico. Hay que tener en cuenta que estos patrones se forman para la misma frecuencia. Hasta ahora, todo bien con la longitud de onda de una antena, pero ese patrón de radiación que provoca, ¿qué es? Esencialmente, el patrón de radiación está definido como una representación de las propiedades de radiación de la antena, es decir, lo componen la densidad de flujo de potencia en una superficie, la intensidad del campo eléctrico, la directividad, que está definida como la capacidad de dirección de una antena para concentrar la radiación en una dirección deseada, la fase y polarización. Generalmente se puede analizar este patrón de radiación en coordenadas esféricas. Este tipo de simulaciones es más apropiado cuando se requiere analizar el impacto del patrón en un espacio tridimensional, pero si lo que queremos realmente es analizar la pérdida de la señal por ubicación espacial en el patrón de radiación, conviene hacer un tajo en uno de los ejes coincidentes con la polarización de la antena, es decir, pasarnos a coordenadas polares y observar cómo es que cambia la densidad de campo eléctrico propagado en función del ángulo respecto a la antena. En la imagen de la derecha, el eje central es la dirección de mayor propagación y por tanto densidad de campo eléctrico. Sin embargo, no quiere decir que para otros ejes que parten del dipolo no existe una densidad de campo eléctrico. Eso es lo que intentan representar los números asignados a cada uno de estos ejes.
donde para el eje central hay una ganancia de 1, es la señal original. En decibeles sería 0, mientras que para ejes inclinados respecto al central tenemos ganancia de 0.71 de la señal. Estos ángulos de inclinación son clave porque representan una pérdida de menos 3 decibeles, donde consideramos que ya se perdió la mitad de la potencia de la señal. Como vimos anteriormente en polarización, se generan diferentes vectores de campo eléctrico dependiendo del arreglo de las cargas en el dipolo. En el centro del mismo se genera el campo más grande. Para otras posiciones, la magnitud de campo eléctrico va disminuyendo conforme te alejas del centro, haciendo que la potencia varíe hasta convertirse en 0 en el eje en el que se encuentra el dipolo. En la imagen, el patrón no es meramente el de un dipolo, sino el de un arreglo de antenas con propiedades diferentes que se superponen entre sí, logrando conseguir este patrón. Sin embargo, es sencillo entenderlo partiendo del patrón del dipolo, que es el que se observa en la figura anterior. Otro parámetro a tener en cuenta para la eficacia de una antena es el acoplamiento de impedancias entre el alimentador y la antena. El VSWR y RL están en función del coeficiente de reflexión que se calcula por medio de las impedancias. Idealmente, VSWR es una relación 1, es decir, la impedancia del cable debe ser la misma que la antena. Por lo tanto, tenemos un coeficiente de reflexión de 0, es decir, no hay pérdida de potencia. La pérdida de retorno, RL, describe que parte de la potencia de entrada se refleja en la antena debido al desacoplo de impedancias. Si la pérdida de retorno tiende a infinito, significa que la señal reflejada se anula. Otra forma de verlo es con la superposición de la señal de entrada y la señal reflejada, el cual crea una onda estacionaria. Esta onda presenta un máximo y un mínimo en su amplitud, y VSWR es la relación de voltaje máximo y de voltaje mínimo de esta onda. Sin embargo, si nuestro acoplamiento de impedancias da como resultado 0, nos surge una señal reflejada y por tanto no hay una onda estacionaria. Es decir, la señal de salida es la misma que la señal de entrada y no hay pérdida. La propiedad en la que se ven reflejadas todas las características anteriormente mencionadas, la polarización, longitud de antena, el patrón de radiación y las impedancias del alimentador con la antena determinarán el ancho de banda de tu antena. El ancho de banda de la antena es, básicamente, el rango de frecuencias en el que la antena opera eficazmente. Cuando explicamos la importancia de las longitudes de resonancia, lo hicimos bajo el supuesto de que hay una longitud de resonancia para cada frecuencia. Esto no quita que una antena con una longitud de resonancia específica reciba señales con frecuencias ligeramente más rápidas o más lentas, porque la longitud de resonancia de esta frecuencia es ligeramente similar a la de la antena, lo que las hace más o menos admisibles a otras frecuencias. También, a mayor directividad tenga la antena implica que su haz de propagación está más estrecho, es decir, necesitas una antena con una longitud de onda lo más parecida a la antena emisora, lo que implica frecuencias más parecidas o ancho de banda más pequeño. Las tecnologías 5G tienen esa característica, por tener una directividad más concentrada. Tienen un ancho de banda más estrecho en comparación al 4G, aproximadamente de 300 MHz a 300 GHz, que corresponde a longitudes de onda milimétricas. Una particularidad que bajo ciertas condiciones representa una desventaja. Este inconveniente puede ser mitigado con ayuda de mimo masivo y beamforming adaptativo. Ahora, ya analizado los parámetros que rigen a una antena y los desafíos que se presentan, los autores en el artículo plantean dos formas de solución. De primera instancia, beamforming, el cual es una técnica que se utiliza en redes 5G para enfocar de manera selectiva la señal transmitida al usuario. Esto permite una comunicación efectiva y de mejor calidad. El tipo de beamforming que se trata en el artículo es el tipo adaptativo, el cual ajusta la contribución de un arreglo de antenas de acuerdo a las necesidades de quien demande esta señal. En el contexto de comunicaciones satelitales, como lo son LEO, que se presentó al inicio de la exposición, ese tipo de antenas tiene la característica de viajar a velocidades relativas respecto a la Tierra, lo que implica diferencias de tiempo al momento de realizar el proceso de ajustamiento y reconstrucción de haz por falta de tiempo. Por eso, beamforming adaptativo logra por medio de algoritmos generar el haz principal en dirección del usuario, fortalecer la señal y generar espacios vacíos en la dirección de interferencia. A continuación, se presenta un ejemplo visual de cómo sucede el beamforming, con varias antenas. Esto se desarrolló con un código de MATLAB para antenas isotrópicas. Podemos observar que entre más antenas coloquemos en el espacio, el patrón de radiación se vuelve más direccional. Se seleccionó una longitud de onda de 1 milímetro, ya que es la longitud de onda a la que trabajan las antenas 5G. Al ponerlas tan cerca una de otra, el patrón de radiación no cambia drásticamente, la energía cambia casi en el mismo punto. Así, vemos que entre más alejada esté una antena respecto a la otra, el patrón de radiación cambiará. Por otro lado, si las juntamos, la energía se concentrará. En beamforming se hace esto, se superpone la emisión de las antenas de tal manera que se tiene potencia en la misma dirección.
El código de esta simulación se anexará al final de la presentación. La otra solución que los autores presentan es MIMO masivo, el cual es una tecnología que consta de un arreglo de antenas en distribución en un área mayor. En un arreglo MIMO, la antena con mayor eficiencia es la que se toma de referencia para configurar a las demás antenas del arreglo. Ya que cada antena presenta una distancia diferente hacia el usuario, el tiempo en que la señal llegará al usuario será diferente pero con una velocidad constante. Entonces, cada antena presenta una diferente fase para que los patrones de radiación de cada antena se sumen con las demás antenas para formar así un patrón de radiación efectivo, resultando en que la señal transmitida es la que alimenta todo el arreglo. Aparte, MIMO y beamforming trabajan en conjunto para enfocar los haces de forma precisa para cada equipo que lo necesite, otorgando una mayor densidad de conexión. Después de este ensayo podemos concluir que, sabiendo desarrollar las ecuaciones de Maxwell referentes a las leyes de Ampère-Maxwell y Faraday-Lenz, entender la geometría del acomodo de antenas dipolo y sabiendo que la polarización nos permite calcular y conocer la potencia de una señal procedente de ondas electromagnéticas, un profesional del área de telecomunicaciones es capaz de dirigir una señal gracias a la superposición a donde quiera, como lo necesite y como le convenga. Problemas originados por la latencia de transmisión de información pueden ser resueltos sabiendo configurar, arreglar y posicionar una red de antenas siempre que seas capaz de plantear todos los conceptos mencionados. Pese a no ser cubierto en este trabajo, el avance de la tecnología en telecomunicaciones ha demostrado que siempre se puede hacer un mejor arreglo y diseño de antenas con el paso del tiempo, por lo que creemos que el punto más importante de conocer estos conceptos electromagnéticos no radica en solucionar un problema de una sola comunicación, sino de, como dicen los autores, crear modelos y que siempre se busque mejorarlos. Después de todo, el artículo no se centraba en una problemática específica, sino de divulgar un diseño de antena con la propuesta de que puede incluso ser mejor. En última instancia, consideramos que la tecnología antenas no se basa en descubrir una aplicación electromagnética nueva. En realidad, la teoría de cómo tener la mejor señal ya la conocemos. Solo hace falta crear el diseño de la red de comunicación y tecnología que físicamente cree la optimización ideal, y para eso usamos teoría electromagnética, para evaluar nuestro modelo. Anexamos referencias y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.